Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, 31 de enero de 2023, de termodinámica para ingeniería. Entonces, la semana pasada estuvimos revisando algunos ejemplos de aplicación de las tablas termodinámicas. Y es importante, jóvenes, que siempre estemos claros en la importancia del manejo de estas tablas. Es importante porque gracias a esas tablas que podemos conocer con cierta certeza el comportamiento de las diferentes sustancias y sus fases. Y dirá usted, bueno, ¿y esto para qué se aplica? Bueno, por ejemplo, en lo que es la generación de energía con los ciclos tipo Rankine, pues que calentar el agua es agua que generalmente viene de un río, viene de un pozo, viene de un lago. Esa agua, después que es sometida a un tratamiento de filtración y purificación, miren, el agua de las calderas es un agua sumamente limpia, sumamente tratada. Es inclusive más tratada que el agua potable. ¿Sí? Esa agua de caldera que se utiliza, pues, bien sea para generar vapor, porque un proceso de una empresa, sobre todo en industrias alimenticias y farmacéuticas, demandan vapor, bien sea para cocción de alimentos, también para procesos de esterilización que se usan en los hospitales. Están por acá mis amigos de biomédica. Saben que, por ejemplo, en muchos hospitales se tienen cuartos de caldera para alimentar las áreas de desinfección y esterilización. Se utiliza ese vapor saturado y también para lo que es el área de cocción. Y en otros países se utiliza pues también para el proceso de calentamiento. Entonces, esa agua de calderas, que es un agua tan costosa, tú tienes que tratar de recuperarla. Entonces, una vez que tú has usado el agua, por ejemplo, en un proceso de expansión, tú la quieres recuperar. Entonces, esa mezcla que sale en forma de líquido vapor, tú la tratas de recuperar. Y la recupera con un intercambiador de calor, donde básicamente lo que tú haces es un proceso de condensación. Y en la condensación, pues digamos que vamos a hacer el proceso contrario, lo que es la evaporación. Vamos a convertir una fase, una mezcla que está en las fases de líquido y vapor, vamos a convertir nuevamente en agua líquida, en líquido saturado. Y para eso entonces hay que hacer un proceso de transferencia de calor hacia el medio ambiente. Por ejemplo, las torres de enfriamiento. En las torres de enfriamiento se tiene eso. O sea, hay que saber las propiedades termodinámicas para poder hacer los cálculos más adelante de esas torres de enfriamiento, esos intercambiadores de calor, de acuerdo al proceso que tengamos. Porque como nos comentó por ahí, si no me equivoco, Cardona, todo en la clase pasada, que la cavitación es un problema terrible. Cuando manejamos una mezcla de líquido o vapor, sencillamente vamos a matar el rodete, impulsor o impeller de una bomba. Entonces, la cavitación es un problema que a nosotros los ingenieros mecánicos, cuando escuchamos cavitación, bueno, eso nos da muy mala vibra, la cavitación. Pero ocurre, alguna vez hay que vivir con ella. Entonces, voy a proyectar. Vamos a ver hoy algunos ejemplos de aplicación de estos conceptos básicos. ¿Se ve mi pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, este es un problema de gases. Tenemos un tanque donde tenemos dos compartimientos A y B, que están separados por esta membrana delgada que está acá. En el compartimiento A tenemos un volumen de 500 litros y una masa de aire de 1 kilo. En el compartimiento B tenemos que el aire tiene una densidad especificada en 0.8 kilogramos por metro cúbico y el volumen es de 0.75 metros cúbicos. Si la membrana se rompe, cuando la membrana se rompe, lo que va a ocurrir es que hay una mezcla de esos dos gases. Y me dice que esos gases se van a mezclar de forma homogénea, es decir, que la mezcla es perfecta. ¿Cuánto sería la nueva densidad de la mezcla resultante? Entonces es un problema de aplicación de conceptos básicos. Entonces, debemos recordar el concepto de densidad como la división entre la masa y el volumen total.
Y recuerden ustedes que hemos hecho mucho hincapié que el volumen específico es el inverso de la densidad. Y que vimos en la clase pasada que cuando tomamos el volumen específico y calculamos el inverso, vamos a poder ser capaces de tener la densidad del agua a cualquier temperatura. Y vimos entonces que la densidad cambia con la temperatura. Y que eso que nos dicen que el agua, la densidad del agua es 1000, es bajo ciertas condiciones. No es lo mismo que el agua tenga 25 o 20 grados Celsius a que el agua tenga 200 grados Celsius. Ahí hay un cambio de densidad importante. Entonces, bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Del lado A, tenemos la masa que es de 1 kilo, 1 kilogramo. Tenemos también el volumen que es de 500 litros. Y recuerden ustedes, muchachos, que la densidad la expresamos generalmente en el sistema internacional como kilogramos por metro cúbico. De tal manera que el primer paso es convertir todas las unidades a las unidades utilizadas en el sistema internacional. Entonces, la masa en kilogramos y el volumen en metro cúbico. Y hay que saber entonces que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Y si no me sé ese factor de conversión, ¿qué hago? Si no me lo sé, ¿qué hago? Pues lo busco. ¿Dónde lo voy a buscar? En la enciclopedia, o sea, en Google. Entonces, estos 500 litros equivalen a 0.5 metros cúbicos. Muy bien. Ya tengo la masa de A y el volumen de A. La masa de B no la tengo, pero sé que su densidad es de 0.8 kilos por metro cúbico, kilogramos. Y como la densidad es igual a la masa entre volumen, si yo quiero de acá, esta expresión que tengo acá, despejar la masa. ¿Y por qué yo quiero conocer las masas de ambos lugares? Es lo que no he explicado. Porque cuando tengo esa mezcla homogénea de gases, voy a obtener una nueva masa que viene dada por la suma de la masa de la parte A más la masa B. Y voy a tener un nuevo volumen, que es el volumen de A más el volumen de B. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí o no? ¿Se entiende la Sí, idea? ¿Sí o sí. no? Ok. Entonces, si ya conozco la masa de A, necesito la masa de B. Entonces, la masa de B la despejo de acá. Sería la densidad de B por el volumen del compartimiento B. Entonces, sería 0.8 kilogramos por metro cúbico por 0.75 metros cúbicos. Metro cúbico con metro cúbico se simplifican entre sí y me queda una masa de 0.6, que es el producto de 0.8 por 0.75. Entonces, la masa nueva, la masa resultante, es la masa de A más la masa de B, que sería 0.6 más 1, que es 1.6. Y el nuevo volumen sería el volumen de A más el volumen de B, que sería 0.75, que es el dato del problema, más este 0.5, que al sumarlo me da 1.25. Entonces la nueva densidad sería la masa total entre el volumen total. Si la masa total es 1.6 y el volumen total es 1.25, la nueva densidad es 1.6 entre 1.25, que es 1.28 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿estamos claros? Un ejercicio sencillo de aplicación donde tenemos varios conceptos. Número 1, el concepto de que cuando una mezcla es homogénea, la mezcla es perfecta. Número 2, los gases se expanden y ocupan el volumen total, a diferencia de los líquidos. Los líquidos si la cantidad de líquido es inferior al volumen del recipiente, no ocupan todo el volumen. En cambio que los gases se expanden y ocupan todo el volumen. Por eso es entonces que la nueva mezcla ocupa todo el volumen completo. Cuando tienes dos gases que se mezclan perfectamente, las masas también se suman. Entonces, al tener una nueva mezcla, ya no es el gas A y el gas B, ya es un gas nuevo, que tiene una masa nueva y que tiene una densidad nueva.
¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Está todo claro? Vamos a continuar entonces. La presión absoluta de un tanque es de 85 kilopascal, mientras que la presión atmosférica es de 97 kilopascal. Si se instala un manómetro de columna de mercurio, cuya densidad, es decir, la densidad del mercurio es 13.550 kilogramos por metro cúbico, abierto a la atmósfera para medir la presión de vacío del tanque, ¿qué diferencia de altura mostrará el manómetro en ambos lados? Veamos entonces qué tenemos acá. Si la presión absoluta de un tanque es de 85 y la presión atmosférica es de 97, entonces al tener ese tanque una presión más baja que la presión atmosférica, estamos hablando de presión de vacío. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, tener vacío? En la industria alimenticia, por ejemplo, se quiere tener vacío para evitar contaminación de los alimentos y por eso tenemos las bombas generadoras de vacío. También se utiliza el vacío en el manejo de materiales. ¿Han visto alguna vez una ventosa? ¿Nunca han visto una ventosa, jóvenes? Yo por mi lado creo que no. O no Ok. recuerdo haber visto una. Bueno, les dejo de tarea ahora que busquen aplicaciones de generación de vacío para manejo de materiales. Por ejemplo, en la industria alimenticia utilizan vacío. Por ejemplo, para el manejo de huevos de mesa utilizan vacío. Utilizan presión de vacío. Por ejemplo, para agarrar piezas, por ejemplo, baldosas cerámicas muy grandes, utilizan ventosas con vacío para levantar baldosa por baldosa. Entonces, importante esta nota que está acá. Es importante que la presión esté expresada en Pascal al momento de usar las ecuaciones. Entonces, solución. Como la presión del tanque es inferior a la presión atmosférica, entonces el tanque tiene una presión de vacío. Esto lo dije hace unos minutos atrás. Si la presión de un dispositivo es menor, la presión absoluta es menor que la presión atmosférica, entonces estamos en presencia de vacío. Entonces, esto me indicaría a mí una presión, por ejemplo, manométrica negativa. Okay. Entonces, disculpen ustedes un segundo. Disculpen ustedes la interrupción. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, sí, sí. Entonces, este tanque que está acá, el tanque amarillo, tiene acá conectado el tubo del manómetro. Entonces, por supuesto que si este es el mercurio que está acá, el mercurio llega hasta un nivel, que es este nivel H que vemos acá. Entonces, aquí en este punto donde está el mercurio y aparece el gas, es donde se da el equilibrio. Entonces, es donde la presión es igual. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. En este punto que yo he llamado B, que es hasta donde llega el mercurio por este lado, la presión que él está soportando es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque no tiene aquí ninguna columna de fluido de mercurio, solamente está soportando la presión del aire.
Y este otro fluido que está acá, la columna A, tiene una presión menor. Por tanto, la presión en B, este punto que está acá, va a ser igual a la presión de A, que coincide con la presión del tanque, más la densidad del mercurio por la gravedad, por esta altura H, que es digamos que la altura de la columna de mercurio, que es justamente lo que me manden a mí a buscar. Entonces, si yo despejo de acá PB menos PA, si lo transpongo la presión de A restando, me va a quedar que es igual a ρ por G por H. Y si este ρ por G yo lo transpongo dividiendo, he despejado que la altura de esa columna es la presión de B menos la presión de A entre G por H. La presión de B, y aquí es donde es importante ser consistente con las unidades, sería igual a... ¿Y por qué es importante la consistencia con las unidades? Ajá, voy a detenerme a explicar eso. Porque la gravedad viene en metros. Y el pascal, ¿en qué unidades está el pascal? El pascal es, recuerden que la presión es fuerza dividida por unidad de área. Entonces, si yo estoy hablando de kilopascal, no estoy hablando de pascal, sino de un múltiplo del pascal. Entonces, ya no sería entonces, ya no habría consistencia con las unidades. Entonces, cuando yo trabajo esta ecuación que está acá, que es la ecuación fundamental de la hidrostática, todo tiene que venir en pascal. Y eso lo pueden anotar y que nunca se les olvide. Cuando se maneja la ecuación de la hidrostática que explica que la presión de los fluidos aumenta con la profundidad, la unidad de presión tiene que estar en pascal para que haya consistencia acá en el término ρGH. Entonces, pues en resumidas cuentas, la presión de B es 98.000, la presión de A es 85.000. Y aquí tengo los valores de la gravedad, que es 981 y 13.550 la presión. Cuando yo saco estas cuentas, resto acá, me da 13.000, lo divido entre el factor que está abajo, me quedaría que esa columna mide 0.090 metros, que es lo mismo que 90 milímetros. Es decir, la columna tiene 9 centímetros de altura. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Por mi lado, sí, profesor. Por allá, ¿quién más? Si tienen una pregunta, por favor, háganla. No se queden con la duda. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Yo les comentaba en alguna ocasión, o no sé si fue aquí o en otra clase, que uno de los manómetros más comunes son estos manómetros de aguja, llamados manómetros Bourdon. Y este acá creo que está en bar, este va de 0 hasta 10 bar. Cuando uno hace una selección de un manómetro es importante saber el orden de magnitud que estoy midiendo. Por ejemplo, si yo quiero medir la presión en una línea que alcanza una presión de 8 bar, yo me busco un manómetro cuyo alcance sea hasta 10 bar. ¿Por qué? Por términos de apreciación y de lectura. Si yo tengo, por ejemplo, una línea que es de gas licuado de petróleo, es decir, gas doméstico, esas son presiones muy bajas que están en el orden de lo que llaman water column, es decir, pulgada de columna de agua. Son presiones muy bajitas por debajo de un PSI. Entonces, yo no voy a buscar un manómetro que me lea en bar cuando el orden de la presión más grande que puedo tener es de medio PSI. Tengo que buscar un manómetro pequeñito para poder tener una buena lectura. Entonces, nuestros amigos de instrumentación son expertos en eso, por ejemplo. De todas maneras, nosotros tenemos que saber que a la hora de seleccionar un instrumento de medición, tenemos que buscar el instrumento adecuado. Yo, por ejemplo, si yo quiero medir, por decir algo, un eje, tengo que buscarme un calibrador, o vernier, o pie de rey.
Pero si yo quiero medir, por ejemplo, estoy ingeniero civil, si fuera ingeniero civil, y estoy haciendo una medición de una galera, yo o me busco la cinta métrica bien larga o me busco un medidor láser para facilitar la medida. No voy a medir con una regla de las que usan los niños en la escuela. ¿Se entiende esa idea? Entonces, veamos qué tenemos acá. Se tiene el sistema mostrado en la figura 1.3. Al recipiente A, que es este que está acá, tiene un tanque C, que a su vez contiene un tanque B, que a su vez contiene interiormente un tanque A. Vamos a ver qué pasa acá. El tanque A tiene conectado un manómetro diferencial, es decir, un manómetro de columna de mercurio. Y te dicen que tiene el fluido manométrico, tiene una densidad de 13.6 gramos por cc. Esto es mercurio. Y muestra una lectura de 1 metro, es decir, que esa columna, la columna del fluido, es decir, de mercurio, tiene una altura de 1 metro. La lectura del manómetro Bourdon, que va en B, en el tanque B, es de 500 kilopascal. Y el que está conectado al recipiente C indica una lectura de 200 kilopascal. Determinar las presiones absolutas de los tres recipientes, considerando que la presión atmosférica es de 100 kilopascal y la gravedad vale 10 metros por segundo cuadrado, comparando por ahí una petición que me hicieron por allí. Si pueden redondear la gravedad en 10. Cuando le digan que sí, lo puede hacer, si no la gravedad es 9.8 o 9.81. Si queremos ser más exquisitos, decimos, bueno, la gravedad es 9,80665. Pero bueno, mucha gente lo redondea a 9,81 o a 9,8 inclusive. Por allí no hay problema. No nos vamos a complicar por eso. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que sucede en esos sistemas, porque pasan cosas interesantes allí. El recipiente C, que es este que está acá, está presurizado. Y esa presión que tiene el recipiente C está impactando en el recipiente B. Disculpen ustedes un segundo. Entonces, mis estimados, si el tanque C está presurizado y me dicen que su presión es 300, presión que indica el manómetro 200 kilopascal, quiere decir que hay 200 kilopascal de presión manométrica que está afectando las paredes del recipiente B. Pero a su vez, como el tanque A está contenido dentro del recipiente B, esa presión que tiene el tanque B está afectando al tanque A. Entonces, para saber la presión absoluta del tanque C, recuerde que el tanque C está rodeado por la atmósfera. Entonces, la presión en C va a ser igual a la presión que marca este manómetro más la presión atmosférica. Entonces, estaremos hablando de una presión atmosférica de 100 más 200 kilopascal. Eso me da 300 kilopascal de presión absoluta. Entonces, la presión absoluta que rodea al tanque B es la presión del tanque C. Entonces, la presión del tanque B sería la presión absoluta que él está sintiendo, es la presión del tanque C absoluta, más los 500 kilopascal que está marcando el manómetro. Entonces, eso nos daría una presión absoluta de 300 más 500, que es 800. Finalmente, la presión en A es la presión del medio que lo rodea. ¿Quién lo rodea? El tanque B. Entonces, la presión absoluta sería la presión de la atmósfera o del ambiente que lo está rodeando, que es justamente la presión de B,
más la presión que marca su manómetro. Entonces, hay que expresar todas las unidades en el sistema internacional. 13.6 gramos por centímetro cúbico y convertirlo a kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿qué aplicamos lo que son los factores de conversión? 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, gramos con gramos se simplifica. Y además sabemos que 100 centímetros son 1 metro. Y está elevado al cubo. Entonces, cuando yo saco todas estas cuentas, se me da que la presión, que la densidad es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y además yo planteo la ecuación de la hidrostática, que la presión de A, presión del tanque A, va a ser igual a la presión del tanque B, que es la, digamos que es la atmósfera que lo está rodeando, más la altura de, de la columna de mercurio por la gravedad, por la densidad del mercurio. Entonces ya, recordando que todo tiene que estar en metros, kilogramos y segundos, la presión atmosférica tiene que ser de 100.000 kilopascal. Recuerden eso. Entonces la presión de B tiene que ser de 800.000 pascal. Que dijimos que la presión de B era 800 kilopascal, que son 800.000 pascal. Más Rho, que es 13.600, por 10, que es el valor de la gravedad que me dijeron en el problema, por 1 metro, que es el valor de la altura de la columna de mercurio. 13.600 por 10, 136.000. De tal manera que el tanque A tiene una presión absoluta de 936.000 kilopascal. Y ya. Está este problema resuelto. ¿Qué es lo interesante acá de este ejercicio? Entender que si bien es cierto que la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica, eso se cumple solamente para el tanque C, porque el tanque C maneja una presión interna que es de 200 kilopascal y está rodeado por la atmósfera. O sea, la presión de C sería 300. Pero a su vez, esa presurización que tiene el tanque C internamente y que envuelve a todo el tanque B afecta al tanque B. Y por eso que la presión del tanque B es de 800 kilopascal, presión absoluta. Y que por eso entonces es que la presión de A va a ser su presión manométrica, que ya sabemos cuánto es, que vale 136 kilopascal, más la presión de la atmósfera que lo rodea, que tiene un valor de 800 kilopascal. Vamos con otro ejercicio. Un recipiente cerrado tiene un volumen de 1000 litros y contiene 2 kilogramos de agua a 100 grados Celsius. Si el recipiente tiene una válvula de alivio de presión, ¿a qué presión debe programarse la apertura de la válvula para mantener una temperatura máxima de 200 grados Celsius? Entonces, veamos qué tenemos acá. Tenemos 1000 litros y 2 kilos de agua a 100 grados Celsius. Vamos a ver cómo se comporta esa agua. ¿Qué sucede con esa agua? Entonces, bueno, tenemos todo el volumen. Si el volumen es 1000 litros, que es un metro cúbico, y yo lo divido por la masa, que es 2 kilos, yo tengo aquí un volumen específico de 0.5 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, con ese valor de volumen específico y temperatura, podemos determinar el estado del agua en el recipiente. Recuerden ustedes que dijimos en la clase pasada, para determinar el estado termodinámico de una sustancia, necesitamos conocer dos propiedades independientes. Si tenemos la temperatura y el volumen específico, que son dos propiedades independientes, podemos saber en qué estado se encuentra. Entonces nos vamos a la tabla de saturación, que es la tabla B1.1.
y tenemos que a 100 grados Celsius, el volumen específico fluctúa entre 0.001044 para el líquido y 1.67290 para el vapor. Por tanto, ese volumen específico 0.5 está comprendido entre los dos. Entonces, resumidas cuentas, estamos en saturación. Estamos dentro del domo de saturación, pero no sabemos exactamente dónde estamos, a menos que calculemos la calidad. Ahora bien, me están pidiendo a qué presión debe programarse la apertura de la válvula para tener una temperatura máxima de 200 grados Celsius. Si ese recipiente yo lo sigo calentando y calentando y calentando, pasa algo interesante. El volumen específico se va a mantener, porque físicamente ahí no hay expansión. Físicamente siempre voy a tener los 0.5 metros cúbicos. El volumen es un tanque rígido, el volumen no cambia. Y al estar la válvula de presión cerrada, no hay salida de masa. La masa es constante. Entonces, yo alcanzo 200 grados Celsius y el volumen específico sigue siendo el mismo. Pero tengo ahora un estado termodinámico diferente, porque tengo otra temperatura y un volumen específico que es dato, pero que permanece constante. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo previamente me fui a la tabla de saturación y vi que mejor lo muestro ahorita para que no quede ningún tipo de duda. Voy a mostrar mejor la tabla de saturación. Cómo se comporta el agua cuando estamos a 200 grados Celsius y ese volumen específico. Voy a proyectar ahora un momento el valor de la tabla. ¿Se ve la tabla, jóvenes? Díganme, por favor. Sí, profesor. Ok. Esta es la tabla de saturación a una temperatura de 200 grados Celsius. Fíjense que el volumen que a mí me dan es 0.5. El volumen del líquido saturado es 0.001156, pero el volumen del vapor es 0.12736. ¿Qué sucede acá? Ya el volumen que yo tengo no está entre el volumen del vapor ni el volumen del líquido. Entonces ya no estoy en forma de saturación. Es decir, que la temperatura hizo que esa sustancia, esa agua, no haya llegado a vapor saturado, sino a vapor sobrecalentado. Entonces, si yo regreso otra vez acá al ejercicio y ya podemos ver, ¿se ve la pantalla con la diapositiva, por favor? Ok. Para 200 grados Celsius, el volumen específico está entre 0.53, que ocurre para una presión de 400 kilopascal, y
entre 0.42 que ocurra para 500 kilopascal. Entonces, estoy en vapor sobrecalentado porque ya lo sé, porque ya vi que no estoy en la tabla de saturación. Si no estoy en saturación, o estoy en vapor sobrecalentado, o estoy en líquido comprimido. Ok. En líquido comprimido no estoy. No estoy. ¿Por qué? Porque ya estaba en saturación. Estaba en una mezcla de líquido-vapor. Si aumento la temperatura, no puedo estar en líquido comprimido. Tengo que estar, a juro, en vapor sobrecalentado. Entonces, para 200 grados Celsius y una presión de 400 kilopascal, que ustedes lo pueden verificar en la tabla B1.3 que ustedes tienen. El volumen específico es 0.53422. Pero para una temperatura de 200 kilopascal, 200 grados Celsius, perdón, y 500 kilopascal, el volumen específico está entre 0.42492. Por tanto, estoy en vapor sobrecalentado y mi presión va a estar entre 400 y 500 kilopascal. Pero no tengo ese valor intermedio, por tanto, debo recurrir a la interpolación para saber a qué presión, teniendo una temperatura de 200 grados Celsius, se alcanza un volumen específico de 0.5 metros cúbicos por kilogramo. Y entonces pudieron bajar la tabla, la aplicación de interpolación. La tienen ahí a mano en el teléfono. Entonces, aquí ahora hay que tener mucho cuidado. La propiedad independiente es el volumen específico, que para 400 kilopascal tiene un volumen específico de 0.53422. Aquí está. Para 500 es un volumen específico de 0.42492. Aquí está. A 0.5, ¿cuál será el valor de presión? Entonces, hacemos la interpolación. Yo le hice aquí a mano con la fórmula, que es muy largo. Si la hacemos con la aplicación, ustedes lo pueden hacer para que validen que esto está correcto. Buscamos la aplicación. X0 sería 0.53422. X sería 0.5. X1 sería 0.42492. Y el 0 sería 400. Y el 1 sería 500. Y al calcular me da 431,31 kilopascal. Entonces, yo coloco un dispositivo que mida la presión dentro de mi tanque. Cuando la presión alcance esos 431, le mando una señal al presostato para que mande a abrir la válvula. Listo. O sencillamente tengo eso conectado a un PLC. Ese PLC me manda a abrir la válvula. La válvula tiene, que ser yo, un servomotor y se abre la válvula. Y listo. O bueno, antiguamente habían también switches de presión. Cuando se alcanzaba a cierta presión, se abría una válvula. Para que no hubiese exceso de presión en el sistema y se pudiera dañar el sistema, después pudiera explotar. Vamos a ver este problema, el problema resuelto número 5. Un globo esférico lleno de helio tiene un diámetro de 10 metros. Esos globos en los cuales la gente se subía para dar paseos, globos aerostáticos. Si la temperatura y presión ambiental son 15 grados Celsius y 100 kilopascal, determine cuánto helio contiene el globo. Si el globo puede levantar una masa igual a la del aire atmosférico desplazado, ¿cuánta masa puede levantar entre la canasta y la tela que conforma el globo? Vamos a ver. La temperatura y presión ambiental son de 15 grados Celsius y 100 kilopascal. Veamos. Si hay equilibrio térmico entre el ambiente y el helio está a 15 grados Celsius.
Vamos a ver las propiedades críticas, cómo funciona. Helio, de la tabla A2. Me dicen que la temperatura crítica del helio es 5.19 Kelvin. Y que la presión crítica es 0.227 megapascal, es decir, 227 kilopascal. Entonces, la temperatura reducida, que es la temperatura entre la temperatura crítica, es 55.52. Y recuerda que esta temperatura, que es de 15, la debo llevar a Kelvin, que sería 288,15. Entonces, en resumidas cuentas, me dan esta temperatura reducida, que es de 55,52, esta presión reducida, que es de 0.44. Entonces, con esto yo sé que puedo aproximar que el helio se comporta como un gas ideal. Para calcular la masa del globo, uso la ecuación de estado de los gases ideales. Para conocer el volumen del helio, entonces calculo el volumen del globo. El volumen de una esfera, de un globo esférico, es 1/3 de pi por el radio al cubo. Esto también lo podemos decir que es pi entre 6 por el diámetro del cubo. El diámetro lo conocemos, que es de 10 metros. Aquí está, era dato del problema. Sustituyo valores en la fórmula. Miren, el volumen es grandísimo, es 523.6 metros cúbicos. Entonces, con la ecuación de estado de gases ideales que ustedes ya conocen porque vieron en física, P por V igual a MRT. Despejo M de acá, porque tengo R, porque lo leo de la tabla, porque tengo la temperatura, porque tengo la presión y tengo el volumen que ocupa esa masa. El volumen del helio, que es 523 metros cúbicos. Entonces, tengo la temperatura, tengo la presión, tengo el R, lo leo de la tabla, el R. Entonces, calculo mi masa. Al reemplazar valores, me da que la masa es de 87.52 kilos de helio. O sea, que es bastante. Entonces, esos 87 kilos de helio desplazan una cantidad de aire que estuviera contenido dentro de ese globo. Entonces, ecuación de estado de los gases ideales con el R del aire, que es 0.287. Entonces, tengo aquí las condiciones de temperatura, la presión, el R del aire, que es 0.287. Entonces, con eso obtengo que he desplazado una masa de 633.14 kilos. Es decir, que ese helio me desplazó 633 kilos de aire. Entonces, la masa que yo puedo levantar, la carga que le puedo colocar a ese globo, sería entonces la masa que yo desplacé del aire menos la masa que pesa el helio, que es 87 kilos. Eso me da 545 kilos, así que, mira, puede cargar fácil 5 o 6 personas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Creo que podemos avanzar un poquito más para aprovechar el tiempo. Y seguimos con el orden de la asignatura. Nos corresponde el tema de gases ideales.
de los cuales ya hemos hablado un poquito, tanto en esta clase como en clases anteriores. Partir brevemente acá. Entonces, gases ideales. Los gases, al igual que los líquidos, se adaptan al recipiente que los contiene. Pero los gases se diferencian de los líquidos en lo siguiente. Número 1, ocupan todo el volumen que los contiene. Dijimos que los líquidos no ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, a menos que el volumen del líquido sea igual al volumen del recipiente. Los gases los puedes comprimir y descomprimir. La fuerza de repulsión entre las partículas que componen los gases es mayor que la fuerza de atracción o cohesión. Por eso que los gases se expanden. En los líquidos, la fuerza de atracción y de repulsión son iguales, mientras que en los sólidos se mantienen unidos porque la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Entonces, los gases, al igual que los demás estados de la materia, están constituidos por átomos. ¿Se acuerdan del modelo atómico de Niels Bohr? Que te decía que tenías un núcleo y unos electrones girando alrededor del núcleo, y que dentro del núcleo teníamos los protones, los protones, los mesones y todas esas partículas subatómicas. Entonces, los gases ideales se caracterizan por sus partículas del gas son pequeñas comparadas con el volumen del recipiente. Al moverse, chocan entre ellas y las paredes del recipiente de acuerdo con la teoría de choques. Los choques con las paredes del recipiente ocasionan la presión. Y al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas, es decir, la energía cinética. A lo largo de la evolución histórica de la ciencia, se han desarrollado varios modelos para explicar el comportamiento de los gases. Tenemos la ley de Boyle-Mariotte, que dice que cuando la temperatura se mantiene constante, entonces el volumen es inversamente proporcional a la presión. Y de ahí tenemos esta expresión, que la presión es igual a una constante entre el volumen. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que a medida que usted mantenga un recipiente con una temperatura constante y usted disminuya el volumen, la presión va a ir aumentando. Entonces allí lo que estamos haciendo es comprimir el gas. Pero si ese recipiente es un recipiente flexible y el volumen se expande, la presión va a disminuir. Entonces, de aquí podemos decir dos cosas interesantes. Cuando un gas se comprime, usted lo que está haciendo es que está reduciendo el volumen, el volumen de él. Y es lo que hace un compresor. Un compresor, por ejemplo, cuando usted toma el aire está a presión atmosférica y se lo lleva hasta 8 bar, quiere decir que el volumen se ha reducido en esa proporción, de 8 a 1. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso es que uno ve que aumenta la presión porque ha reducido mucho el volumen donde estaba ese gas naturalmente. Número 2, la ley de Gay-Lussac. A volumen constante, la presión de un gas en un recipiente depende directamente de la temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un recipiente que es fijo, por ejemplo, un tanque de gas que es fijo, el volumen, porque un tanque es rígido. Si usted hace tanque de gas, usted le pone abajo una fuente de calor, la temperatura va a aumentar. Y al aumentar la temperatura, va a aumentar la presión. Entonces, si ustedes habrán visto que en las instalaciones industriales, donde tenemos tanques de gas de 500 galones, tienen ahora rociadores. ¿No se han dado cuenta? No, nunca los han visto. Eso es porque se ocurre un incendio. Sencillamente esa agua que está allí te va a evitar que la presión del tanque aumente, alcance el valor de colapso y el tanque explote. Entonces, seguimos por acá. La ley de Charles. A presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. El volumen.
Y finalmente, al combinar todas estas leyes, se obtiene la ley de los gases ideales, que fue la que usamos en el ejercicio anterior del globo, que dice que la presión por el volumen de un gas, el volumen físico, es igual a la masa por el R o la temperatura. Y donde está R es la constante universal de los gases. Tenemos también otras leyes como la ley de Avogadro, que dice que a presión y temperatura constante, el volumen de cualquier gas es proporcional al número de moles presentes. Y por eso es que hay una ley que dice que, bueno, P por V es igual a NRT, donde N es el número de moles y la R tiene que estar en función del número de moles, la constante, estoy hablando de la constante R. Ley de Dalton, la presión de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si solo uno ocupase todo el volumen de la mezcla sin variar la temperatura. Es decir, que se suman las presiones de esos dos gases. Y la ley de Amagat, en una mezcla de gases, cada gas ocupa su volumen como si los restantes gases no estuvieran presentes. El volumen específico de un determinado gas en una mezcla se llama volumen parcial. El volumen total de la mezcla se calcula sumando los volúmenes parciales de todos los gases que las componen. Entonces, bueno, ya, eso fue lo que aplicamos también en el otro ejercicio. Era un volumen A y un volumen B, en el primer ejercicio que hicimos del tanque que estaba dividido en dos con una membrana. Y bueno, que los volúmenes parciales se sumaron y nos dieron el volumen total. Entonces, con eso, toda esa teoría nos ha permitido explicar el comportamiento de los gases ideales, pero cuando ese modelo se rompe, cuando ese modelo ya no es tan bueno, se introduce este factor de corrección que es el factor Z de compresibilidad. Entonces, para que el modelo de gases ideales se cumpla, tiene que ocurrir que la presión es mucho menor que la presión crítica. Y esto ocurre cuando la presión de un gas es menor a 10 atmósferas, es decir, es menor a 10 bar. Presión es relativamente baja. Y además la temperatura tiene que ser 2 veces mayor a la temperatura crítica. En el resto de las condiciones, que no son estas que están aquí abajo, se calcula un factor de compresibilidad. Y ese factor de compresibilidad uno lo obtiene de este diagrama que está acá. Y con eso entonces yo lo que hago es que la ecuación de los gases ideales ya no es P por V igual a RT cuando hablamos de volumen específico, sino que hablamos que P por V es igual a Z por R por T, donde ese Z es un factor de corrección. Y ese Z o lo podemos leer de este gráfico que está acá, o lo vamos a ubicar en una aplicación que yo tengo aquí en mi teléfono, que se llama Z Factor. Creo que se los dije ya en una clase anterior, pero vamos a compartirla por acá rápidamente por el chat para que ustedes la descarguen, así como hicieron con la aplicación para hacer las interpolaciones. Z Factor. Déjenme ver si consigo acá rápidamente es una aplicación bien chévere. Uno lo que calcula acá es la presión reducida, la temperatura reducida. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver quién es la presión reducida y la temperatura reducida. En la tabla A.2 tenemos la tabla de constantes críticas. Aquí vamos a tener esta temperatura, es la temperatura crítica de ese gas. Por ejemplo, para el amoníaco, amonio, NH3, su temperatura crítica es 405.5 Kelvin y su presión crítica es 11.35 megapascal. Entonces, lo tengo para varias sustancias. Por ejemplo, para el oxígeno, está por acá el oxígeno. La temperatura crítica del oxígeno es 154.6 Kelvin y su presión crítica es 5.04 megapascal. Entonces, de esta tabla yo leo los valores de presión crítica que están acá y la temperatura crítica que está acá. Y para calcular la presión reducida y la temperatura reducida, sería la presión del ejercicio expresada en megapascal, si la unidad que me da la tabla es megapascal, dividida por la presión crítica en megapascal. Eso me daría un número adimensional.
que sería la presión crítica. Presión reducida, perdón. La temperatura reducida sería la temperatura del ejercicio convertida en Kelvin y dividida entre la temperatura crítica que me da la tabla. Aquí tengo también, en la tabla A.5, los valores de la constante R de cada gas. Entonces, estos son los valores con los cuales vamos a trabajar como R de los gases ideales. Por ejemplo, del aire, el valor del R del aire, de la constante del aire, es 0.287. El valor, qué sé yo, del neón es 0.4120. El valor del oxígeno, aquí está, es 0.2598 y así sucesivamente. Entonces, bueno, yo también puedo calcular los calores específicos con la tabla A.6. Pero entonces, en el caso del aire como gas ideal, yo tengo las mismas propiedades que tengo para el agua: la energía interna, la entalpía, la entropía. Que la entalpía no la he definido todavía, pero es la energía interna más P por el volumen específico. Entonces, puedo calcular con la aplicación el valor de Z y con ese valor de Z modelo un gas como un gas ideal, pero aplicando el factor del diagrama de compresibilidad. Preguntas, inquietudes, dudas, jóvenes. Por mi parte, no, profesor. Bueno, continúen entonces estudiando los ejercicios que le he mandado, los ejercicios que vimos en la primera parte, los estudian, los repasan, los descifran. El jueves, si tienen dudas, por favor pregunten, estudien todo esto con detalle y preguntan, que el jueves vamos a seguir pues avanzando con el contenido de la asignatura. Se comunican con el resto de los compañeros, les recuerdan por el grupo, por WhatsApp, por señales de humo, que la clase de este jueves es presencial, es en el horario convenido, a 1/4 para las 6 en el aula 405. ¿Entendido? Listo, Profesor. Muy bien. Muchísimas gracias entonces, jóvenes, y que tengan entonces una feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde, profesor. Hasta luego, profesor. Buenas Gracias, noches. profe, igual. Chao, profe, gracias. A la orden. Hasta luego.